un poquito, no flojos, pero relajaron un poquito, quedando en Jerusalén. Pero si nosotros vamos a Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15, nosotros vamos a encontrar que Jesús, Él comisiona a los discípulos, a sus siervos, que estuvieron con Él todos los 3 años de su ministerio. Entonces el Señor les dice así a Él en el versículo 15: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo, mas lo que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beberen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios, el Señor Jesucristo, había hecho grandes milagros. Jerusalén ya conocía los grandes milagros del Señor, el poder de nuestro Señor. Pero hermanos, el Señor no quería solamente que se quedara eso en Jerusalén. Tanto es que cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 1, y yo quiero que ustedes me acompañen, vamos a leer un poquito más la palabra hoy. Entonces nosotros vamos a ver que Lucas, que fue lo que escribió, no solamente el Evangelio de Lucas, pero también escribió Hechos, él complementa de alguna manera o da seguimiento a la palabra del Señor Jesucristo, cuando el Señor dijo así, dijo Lucas de esta manera, las palabras del Señor Jesucristo, él escribió así: y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, al cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí el Señor dijo claramente que sobre ellos, que ellos quedaran en Jerusalén, pero hasta que fueran revestidos de poder. Pero no era para estar ahí permanente, no Señor, porque después de la ascensión, ahí Lucas sigue lo que Cristo había dicho, ahí en Mateo capítulo 16, versículo 15, que dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí, ¿qué pasó? Ustedes queden ahí en Jerusalén. Cuando sean revestidos de poder, ustedes me van a ser testigos. ¿Solo en Jerusalén? No, Señor. Ustedes me van a ser testigos, ¿dónde? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el propósito del Señor Jesucristo era que los discípulos quedaran en Jerusalén hasta que fueran llenos de poder. Y de ahí, cuando fueran llenos de poder, salieran de Jerusalén, fueran a Judea, fueran a Samaria y hasta donde el Señor los enviara, para que el Evangelio fuera predicado a toda criatura, como Él dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 16, versículo 15: predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor no estaba especificando si era judío, si era gentílico, no, el Señor dice a toda criatura. Por eso nosotros que estamos aquí en esta noche, un día se acuerda que fue predicado a ti el Evangelio, y tú estás aquí en esta noche porque alguien te dijo que Jesús te amaba, y que Jesús te ama, y que Jesús salva, que Jesús libera, que Jesús rompe cadenas. Y es por eso que estamos aquí en esta noche, y nosotros no podemos cruzar de brazos y quedar en Jerusalén. Nosotros tenemos que salir de estas 4 paredes, que quizá hoy sea nuestra Jerusalén, y anunciar el Evangelio en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestra ciudad, a nuestro barrio, porque eso es la voluntad de nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea Dios. Quizá el año de 2016 no hicimos mucho en el área de la evangelización, no hicimos mucho en predicar el Evangelio. Pero este 2017 algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar. Vamos a poner el propósito de llevar el Evangelio a toda criatura. ¿Sabe? Hay muchas razones
cuando una persona viene a la casa del Señor. Uno viene porque está preso al tradicionalismo y dice, bueno, voy a la iglesia porque mi abuelo, mis tíos, mis parientes, todos iban a la iglesia, yo también voy. O entonces van a la iglesia como parte de un acto social, como por ejemplo cuando Constantino él hizo el cristianismo una religión del Estado. La gente iba a la iglesia no para buscar al Señor, la gente iba a la iglesia porque era chic, era importante decir yo soy cristiano, yo soy de la misma religión de Constantino. Entonces hay muchas razones. Otros para buscar novio, otros para buscar novio, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero el punto aquí es este, que no importa cuál es la razón, uno tiene que entender la razón correcta porque uno viene a la iglesia. Los discípulos estaban en Jerusalén. Ellos estaban presos a un tradicionalismo que necesitaba ser eliminado de la vida de ellos. Estar en Jerusalén era muy bueno, tenía poder, todo estaba muy cómodo, era bueno hablar del Señor Jesucristo ahí en Jerusalén, pero salir de Jerusalén era un poquito difícil. Ustedes saben que existía en el tiempo, por ejemplo, de Jonás, que la presencia de Dios solamente estaba en Jerusalén. Por eso que Jonás, él huyó para Tarsis. Él fue la oposición contraria, porque la creencia era justamente esa. La creencia era que Dios, la presencia de Dios estaba solo en Jerusalén. Y de alguna manera había una determinada tradición por ahí, que la presencia de Dios y que Jesús es solo para los israelitas, es solo para aquí, para Jerusalén, para allá no. Pero ellos tenían que entender, el Señor, Él predicó, ellos vieron, hermanos, cómo el Señor predicaba el Evangelio, cómo el Señor anunciaba el reino, y veían que el Señor, Él tocaba a los que eran judíos y a los que no eran judíos. Pero ellos se cerraron. Tanto es que Pedro pasó un tiempo, que Pedro, el Señor tuvo que llamarle la atención. El Señor dijo, mira, tú tienes que ir a predicar ese gentílico. ¿Yo? Ahí el Señor le dio una visión, ¿se acuerdan? Que venía un lienzo así, y venía todo tipo de animal inmundo para los judíos. Y el Señor dijo que a Pedro, mata y come. Ay, ¿yo? Animal inmundo, no. Y entonces el Señor dice, no hagas o digas inmundo lo que Dios santificó. En otras palabras, sale de ese tradicionalismo, please, y anda a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Entonces el tradicionalismo ha atado mucha gente hoy día, y la gente no consigue salir de ese tradicionalismo. Entiendan que el Señor lo que más quiere es que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Ese año la gente quiere ver la iglesia crecer, gloria a Dios, entonces predique el Evangelio. Si tú quieres ver esas sillas llenas, predique el Evangelio. Ya faltan unas cuantas personas, pero predique el Evangelio. Si tú quieres ver este lado lleno y aquel también. Amén. Amén. Gloria a Dios. El hermano César, hermano Juan, los dos están a cargo del evangelismo. Yo sé que ellos van a planear, van a traer ideas, pero ellos no pueden hacer eso solos. Ellos están a cargo del evangelismo, pero para hacer evangelismo con la iglesia. No es ellos dos solos. ¿Qué es eso? No, Señor. Es cada uno de nosotros. Tenemos que ponernos a disposición para predicar el evangelio. Dios, ¿qué hizo Dios entonces cuando estaban cómodos en Jerusalén? Mandó una persecución, pero fuertísima. Empezó con la muerte de Esteban y Saulo, hermanos, era tremendo. Entraba en la casa, agarraba a los hombres, las mujeres y los entregaba en la cárcel. Él tenía odio de los cristianos, profundo.
Y el único que pudo predicar el evangelio a Saulo fue el mismo Jesús. Cuando le apareció en el camino, dice: Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, no estás persiguiendo a mí, pues estás persiguiendo a mí. Y ahí él tuvo un encuentro con Cristo y supo quién era Jesús y su poder. Pero él era malo. Saulo era malo, hermano, pero después se puso una bendición. Gloria a Dios. Dios permitió la persecución para sacudir el pueblo. Dios permitió esa persecución para que la gente despertara de salir de ese tradicionalismo y hacer lo que el Señor le había dicho, predicar el evangelio a toda criatura. Y después aquí, antes de ascender al cielo, dijo que me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces muchas veces no considere que la sacudida de Dios es mala. Muchas veces Dios sacude para bien, ¿sabe? Para que tú despiertes y digas: ay, Señor, ¿por qué eso? Mira qué persecución. Ay, Señor, qué problema tan grande. Es que tú estás dormido. Usted sabe que a veces cuando una persona está dormida, hermano, no hay despertador, no hay, híjole, que lo levante. Y muchas veces es necesario que alguien, eso ya me ha pasado muchas veces, que alguien lo toque y le dé una buena sacudida para que despierte, ¿verdad? Levántase asustado, pero levanta. Entonces así es que Dios hace muchas veces en nuestra vida. El Señor nos da una sacudida para que nosotros salgamos de la posición de dormientes, de la posición relajada que estamos, y podamos salir y hacer su obra, predicando el evangelio o veniendo a la casa del Señor, orando por los enfermos, saliendo a hacer visita a la gente que está débil en la fe. Es eso que Dios quiere. La pastora y el pastor no puede hacer todo solo. Nosotros necesitamos trabajar como un cuerpo. La mano, los dedos necesitan la mano necesita el brazo el antebrazo, el brazo el hombro, y así sigue, hermanos. Nosotros necesitamos uno de otros. No esperen que solo la pastora va a hacer las cosas. Usted es dado a ti un talento, póngalo a funcionar para que se multiplique. Y Dios va a prosperar tu camino. Dios va a prosperar la obra de Él por medio de ti. Dios nos ha levantado como siervos. Dios nos ha levantado como sus discípulos. Vamos a hacer la obra del Señor como Él desea que hagamos. Vamos a obedecer el ir de Jesús, ir por todo el mundo. Pero el mundo, no solamente, hermanos, puede ser el mundo en que vivimos así alrededor de nosotros. El mundo que estamos, el mundo familiar, el mundo de nuestra vecindad, hasta llegar más allá de las fronteras. José, por ejemplo, cuando nosotros observamos que hubo una persecución, ¿verdad? Pero, por ejemplo, José, cuando pasó aquel problema con sus hermanos, ¿sabe, hermanos? Dios tenía un propósito en eso. Tanto es que José dijo así: mira, ustedes planearon mal contra mí, pero Dios transformó este mal en bien. ¿Sabe por qué? Porque ni siempre la sacudida trae malos resultados. Al contrario, muchas veces trae muy buenos resultados para nuestra vida espiritual y para la vida hasta mismo de nuestros familiares, porque aquí Dios planeó eso, hermanos, para que el pueblo de él, Israel, no padeciera de hambre, porque los pueblos y el pueblo de Israel también iba a ir a buscar alimento. Es un plan divino, y tú dices: pero este plan divino está muy raro, porque ¿cómo Dios deja que todo eso suceda? Mira, te voy a decir una cosa: muchas veces Dios, Él permite personas o usa gente como agentes. Usa personas como agentes ¿para qué? Para movernos de nuestra comodidad a una nueva dirección, a una nueva visión de las cosas. Porque mientras estamos mirando solo así, nosotros no vamos a alcanzar llegar tan lejos, porque tenemos que mirar en 360 grados. No podemos mirar así. Usted sabe que a veces, no sé en su país, pero en mi país los caballos, ellos le ponen una cosita así a los caballos. No sé si es así. Es igual. ¿Cómo se llama? Es igual, ¿verdad? Para que los caballos no se asusten, no miren los lados y no se asusten.
Pero nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que tener una visión amplia de 360 grados. Porque así como tú quieres que tu familia se salve, tú tienes que querer que los demás se salven también. Así como tú quieres que tu hija, tu hijo venga a tener un encuentro con el Señor y salga de esa vida que vive, tú tienes que querer que los demás también, que la gente que está en tu barrio, que la gente que vive en tu ciudad también que salga de esta situación. Muchas veces, hermanos, hay gente que rompe nuestro corazón. Hay gente que hace cosas que nos dejan tan tristes, profundamente amargados. Pero va a llegar un tiempo en que tú vas a decir así, valió la pena. Valió la pena eso que me pasó. ¿Por qué? Porque yo estoy en una mejor posición ahora. Si eso no me hubiera pasado, ¿dónde estaría yo? A veces Dios nos permite, por ejemplo, que una pareja de novios muchas veces se unan. ¿Por qué? Porque Dios sabe el futuro, cuál sería. Y el Señor dice, no, ahí no se puede. Principalmente con el yugo es desigual. Cuando uno prefiere las cosas del mundo y otro prefiere las cosas de Dios. Y es ahí donde está el problema. Porque uno quiere Dios y otro quiere el mundo. Uno quiere el espíritu, otro quiere la carne. Nunca va a salir. Y por ejemplo, los dos, el marido, digamos, ¿verdad?, que se casan y el marido tiene una fiesta donde están todos los amigos y ahí vamos conmigo, tú eres mi mujer, tú tienes que ir conmigo, y se va la pobre de la hermana, ¿verdad? Porque es cristiana y se mete ahí y ve el marido y toma y se emborracha y es una tristeza. Pero cuando ella lo invita a ir a la iglesia, hermano, eso es un alboroto en las casas, caen las paredes y todo por la pelea. Entonces no puede, es un yugo desigual. A veces es mejor tener el corazón roto ahora que más tarde, ¿verdad? Es mejor que se rompa ahora, de una vez, para que después no se rompa de una manera más difícil y cruel, y que llore, y que llore, y que llore. A veces es voluntad de Dios que nuestro corazón a veces sea roto, pero no importa, es para bien. Cuando nosotros miramos la mujer samaritana, nosotros vemos que era una mujer llena de problemas. No se crea, era una mujer que para la sociedad no valía nada. Para la gente no servía. Porque, eso está en San Juan capítulo 4. Ella no servía porque ella había tenido 5 maridos. Ahí había un número 6, pero el 6 no era marido. Quizá era marido de la vecina, el novio, así que, pero no era de ella. Pero para ella ya no hacía diferencia. Tuve 5 maridos, fui despreciada por los 5. Ya soy mal hablada por la gente me desprecia, las mujeres ni se acercan a mí. ¿Qué diferencia hace si yo vivo aquí con esa persona, o si soy casada con él, o si vivo en vida de fornicación, o si vivo en adulterio? No importa, está todo bien así. Porque ya me juzgan, ya hablan mal de mí. Pero en realidad, ella no era feliz. Intentaba tapar el sol con el dedo, y eso no se puede hacer. Hasta que llegó el momento que ella tuvo un encuentro con el Señor. Déjame decir algo, el Señor cuando dijo que los discípulos, sus apóstoles, tenían que ser sus testigos en Jerusalén, el Señor dijo en Judea, y el Señor dijo en Samaria, o Samaria. El Señor empezó plantando la semilla en Samaria. ¿Por medio de quién? Por medio de aquella mujer. Cuando el Señor entró en la vida de ella y dijo así, mira, si tú supieras quién es que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría.
agua viva. Y cuando el Señor le dijo esas palabras, aquella mujer despertó. Y dice, espera, ¿y dónde tú tienes agua viva? Yo quiero eso. Yo no quiero más pasar la humillación de tener que venir aquí a las 12 del día con este sol, porque no puedo mezclarme con las otras mujeres de la ciudad y venir aquí y tener, no, yo quiero, ¿dónde está la fuente? Porque ahí voy a tener mi fuente particular. Y el Señor plantó la semilla y aquella mujer después salió predicando a aquella ciudad y la gente decía, no, vamos a ver quién es ese hombre. Y llegaron y la Biblia nos dice así, y después ya no era más por lo que decía aquella mujer, pero porque los ojos de ellos habían visto. El Señor agarró aquella basura de la sociedad, de acuerdo con aquella sociedad, ella era como una basura. El Señor agarró aquella basura de la sociedad, transformó y usó para su reino. Eso es una maravilla, hermanos. Es solo el poder de Dios que hace cosas así. Ella dejó de ser juzgada y ahora era vista como una predicadora, una misionera que ganó su ciudad para el Señor Jesucristo. Dios agarra las cosas que no son y hace que sean. El Señor agarra las cosas chiquititas, las cosas absurdas y confunde las cosas grandes, los sabios, porque así es nuestro Dios. ¿Sabe cuando yo estaba pensando que el Señor primero le presentó todo un cuadro? Y no solo el Señor, Felipe también presentó un buen cuadro. El Señor empezó hablando de la fuente. Y después el Señor, cuando vemos en Felipe usó la misma estrategia con el eunuco o con el etíope. Y dice, el mismo Hechos capítulo 8 a partir del versículo 26, que el Señor usó a Felipe y él estaba en el camino de Gaza y estaba el etíope y él estaba escuchando que leía Isaías, y entonces Felipe entró y empezó a hablar con él sobre esto. Le estaba dando una imagen de todo Isaías capítulo 53 y el eunuco así, el etíope, ándale, qué maravilla es esa. Hasta que llegó un punto, si usted lee conmigo, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, anunció el evangelio de Jesús. Dijo, no era de él mismo, era de Jesús. Es como que uno mira en la televisión una propaganda, un comercial, y ve, por ejemplo, un comercial de una comida. Y uno dice, uy, los químicos de su cerebro empiezan a ser esparramados y tu estómago empieza a decir, y tu boca se llena de agua. Ay, dale, mira esa papa frita. Mira esa hamburguesa. O mira esa pizza. O mira esa Coca-Cola. O esa taza de café. Aleluya. Y uno mira eso y empieza, ándale. Pero una cosa es tu mirar y casi sentir el sabor. Y otra cosa es sentir de verdad ese sabor. Por más bonita y linda que sea la imagen que tú veas, tú nunca vas a poder sacar el sabor de esta imagen. Vas a quedar en el deseo. Solo en el deseo. Pero ¿por qué quedar solo en el deseo si tú tienes la posibilidad de tener eso cerca de ti, contigo, de tener pose de eso? Porque el eunuco le fue dado toda esta imagen del Señor Jesucristo, hasta que llegó un punto que dijo, ¿qué tengo que hacer? Dime ahí. Y él encontró con Cristo Jesús.
vamos a quedar solo con la imagen, pero vamos a alimentarnos de Dios, porque solamente yo puedo compartir lo que tengo. Yo no puedo dar un pedazo de pan a alguien si yo no tengo este pedazo de pan. Yo no puedo ofrecer agua a alguien si yo no tengo agua. Entiendan que este año nosotros debemos despertar para ganar almas para el Señor, para ser usados por Dios, salir de nuestra Jerusalén y ir para Judea y Samaria o Samaria. Porque aquí dice que Felipe, él fue para Judea y Samaria. Aquí dice así, mira qué bonito. Cuando la iglesia es perseguida, mira si no fue exactamente en la orden que el Señor les mandó que fueran. En el orden, el Señor dijo que Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Y mira aquí, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles, pero el Señor después trató con ellos. Pero Felipe fue, y gran fue la obra. Cuando él llegó en Samaria, la obra fue grandísima. Pero nosotros vamos a seguir la trayectoria de Felipe en Samaria. Hoy vamos a terminar por aquí, y en la próxima semana vamos a ver un poquito más de Felipe y la obra que él hizo en Samaria, sin temor. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Ya pido al pastor Joel, por favor, pase aquí adelante. Él va a estar haciendo la Santa Cena. En ese momento, en tu corazón, pide al Señor que te dé gracia, que te fortalezca. Haga un propósito de hacer algo grande para Dios. Puede ser que me digas, yo no soy capaz, pastor. Tengo una gran sorpresa para ti, yo tampoco. Nuestra capacidad viene de nuestro Señor Jesucristo. Y si una vez que estamos en las manos de Él y somos vasos de Él, es Él que nos va a usar. Los tesoros que tenemos dentro, es Él que pone. Todas las veces que abrimos nuestra boca, crea que el Señor nos va a usar. En el nombre de Jesús. No tenga temor ni vergüenza de predicar el Evangelio. Que tu testimonio sea un testimonio impecable. Que la gente mire y diga, mira, ahí va mismo un siervo, una sierva de Dios. Anuncia el Evangelio. No solamente en Jerusalén, a tu familia, pero a Judea, en tu barrio, a Samaria, tu ciudad. Padre, en este momento te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender la importancia de llevar el Evangelio. Porque, Señor, no es una opción. Señor, porque tú hablaste a tus siervos, y Marcos escribe, id por todo el mundo. Tú no pidió, por favor, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. No, Señor. Tú no pidió como un favor, tú pidió, Señor. No, tú dio una orden para que vayan. Ayúdanos a ser obedientes a este llamado, a este orden tuyo, Padre. Señor, que este año de 2017 pongamos en nuestro corazón el propósito de ganar almas. Señor bendito, que podamos poner una meta de ganar 5 almas, 10 almas para ti en este año. Que sean 12 almas, una alma por mes, Padre.
o de predicar el Evangelio, Señor, por lo menos a 20 personas, 10 personas en un mes, Padre. Pero que tengamos metas y que podamos cumplirlas para que tu nombre sea exaltado en nosotros. Padre, nosotros ahora vamos a estar participando de la Santa Cena. Señor, nosotros nos estamos acordando de tu sacrificio por nuestras vidas. Señor, ayúdanos, perdona nuestros pecados. Si hicimos algo, hablamos, que eso entristeció tu corazón, perdónanos, Señor, en esta noche. Y nos ayuda y purifícanos con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Abramos por gentileza nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 11. Primera carta de los Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Antes, hermano, de participar de la mesa del Señor, me gustaría preguntar, el hermano Tony ya está apagando la cámara, la mía ya está apagada también, si hay